porque acá se va la segunda. Y como había dicho al comienzo, en el primer semestre el gobierno pudo controlar de alguna manera la inflación. Claro que aún falta, ¿no? Sigue siendo muy alto. Pero bueno, logró. Pero ahora aparecen otro tipo de circunstancias, otros retos, otros desafíos, que no son menores que ese. Faltan dólares en la Argentina. Todos lo saben. Y hay deudas que debemos atender, deudas generadas por gobierno anterior, por el gobierno anterior. Y hay que atenderlas. Si no se quiere entrar nuevamente en la sospecha de defaultear la deuda, cuando miren, aún hoy sigue muy alto el riesgo país, lo que no nos permite acceder a créditos y a inversiones. Y para colmo se suma este teleteatro tipo Culebrón turco, porque ahora lo que está de moda son las novelas turcas, creo, ¿no? Entre Milei y Villarruel. Yo creo que está más que nada inventado. Más que inventado, está potenciado por cierta prensa. Inclusive prensa afín al gobierno, ¿eh? Pero esto sigue siendo un papelón que presidente y vice estén jugando a esto con Karina en el medio, que me parece que es la que profundiza esa, entre comillas, diferencia. Pero también esto puede suceder en el marco de toda la situación actual, porque no hay oposición, porque enfrente no hay nada. Miren, la semana pasada, promediando la semana, el INDEC informó que en mayo el aumento de los salarios había casi duplicado el aumento de los precios. Vale decir, 8,3 dice el INDEC versus 4,2 que fue la inflación. Desde enero los precios subieron un 71%, mientras los salarios un 73%. Bueno, yo no creo que sea para celebrar demasiado. Es un fenómeno incipiente con una causa central, la lucha antiinflacionaria del presidente y el ministro de Economía, que aplican un modelo ortodoxo de shock. Y hasta ahora es exitoso, no lo podemos negar. Las expectativas para el futuro inmediato aparentemente también son positivas. Se calcula que en julio la inflación será menor al 4%. Vale decir, una tendencia a bajar. Sigue siendo alta si nos comparamos con el vecindario. El dato político electoral más relevante de esas estadísticas es que lo que mayor recuperación tuvieron fueron los salarios informales. A ver, para que se quede más claro, los que cobran en negro, lo que cobran precisamente los trabajadores más pobres. El contraste de los resultados del primer semestre del 2024 bajo el gobierno libertario con los de los últimos 12 meses, claro que es demoledor.
En los últimos 12 meses los salarios perdieron 70 puntos contra los precios como consecuencia del último y fatídico semestre del gobierno del trío Massa, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto, que ahora miran para otro lado y critican. Estos números explican por qué un gobierno deficitario en muchas áreas retiene un apoyo del 50% de los votantes. No son los votos de Milei, me parece, ni del dúo de la fórmula Milei-Villarruel. Son los votos de la bronca por la impunidad, por el afano, por la corrupción. Por eso me parece que no hay lugar para un culebrón entre el presidente y la vice. De todas maneras, esta situación dista de ser definitiva, en vista de que, superada la amenaza del brote inflacionario inicial, el dúo Milei-Caputo enfrenta otro que no es menor, el de la escasez de dólares y el de un cúmulo de vencimientos de deuda que presionan sobre el tipo de cambio y las reservas, planteando dudas sobre la solvencia del país. No importa si la deuda fue la heredada o no. Quien gobierna hoy es Milei y quien maneja el Ministerio de Economía, Caputo. Y es por eso que los bonos argentinos caen y el riesgo del país sube. El gobierno no maneja algunos factores que inciden en la falta de dólares, como por ejemplo la pérdida de valor de la soja en Chicago, que es la peor para la principal exportación argentina desde el 2007. Si puede el gobierno, y yo creo que lo está haciendo, encarar esta segunda etapa del plan económico con una estrategia que consta de alguna manera de, tres partes. Esto es según lo que venimos viendo y según además lo anunciado, ¿no? La primera, dicha hasta el cansancio, no emitir para secar la plaza de pesos. La segunda, comprometerse a no devaluar contra los reclamos de acreedores y exportadores, bueno, ayer en el campo también, ¿no? En la rural. Y la tercera es redoblar los pedidos para que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de créditos habiliten entre 10 y 15 mil millones de dólares para llegar a las elecciones del 2025. Días atrás, 4, el ministro Luis Caputo se entrevistó con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y lo hizo con ese propósito. La reunión fue afable, pero los mangos no aparecen, ¿eh? Se tiraron con elogios mutuos en las redes sociales. Lo comentamos el viernes, ¿no? El problema del gobierno son los plazos. Cuanto más dólares del Banco Central de la República Argentina utilice para ir pagando vencimientos, incumplirá en forma proporcional la meta que en materia de reserva exige el Fondo Monetario Internacional. Todos quieren cobrar y esa es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo heredada, pero aún no desactivada. En este marco complejo el gobierno encuentra, sin embargo, tiempo para las peleas de poder internas. La más evidente, reitero, es la de el presidente y su vice, Victoria Villarruel.
para quien incluso cualquier situación resulta propicia. Es que la vicepresidenta quiere tener voz y voto en las listas de la renovación parlamentaria, por ejemplo, mientras el presidente, o quizás Karina, busca no tenerla en cuenta, aislarla un poquito, ponerla en un rincón. La oportunidad de hacerlo se la dio la propia Villarruel al calificar de colonialista a los franceses en víspera de la visita del presidente a París, donde finalmente fue recibido de manera afectuosa por su par Emmanuel Macron. Bueno, la disculpa del caso ofrecida días antes por Karina Milei al embajador francés en Buenos Aires, cuando debía haber sido la canciller, no sé qué hacía Karina Milei ahí, pero habían puesto fin al incidente. Pero el encono con el que insistió la comunicación oficial sobre el episodio mostró que la lucha parece que va a continuar. Ayer en la rural el encuentro entre los integrantes de la fórmula, según la prensa, fue bastante frío. Yo pienso que es el adecuado. ¿Qué más? O sea, si te ves todos los días, ¿qué más que un abrazo y un beso en la mejilla? Y seguimos de largo porque tengo un montón en la fila para saludar. Pero bueno. La hermana del presidente, junto con su asesor Santiago Caputo, no el ministro, Santiago, está, según todos los testimonios, a la cabeza del comando operativo para las elecciones del año próximo. Su objetivo es armar un oficialismo menos carnavalesco que la Armada Brancaleone. Bueno, la Armada, recuerdan, ¿no? Todo, la película, un grupo de improvisados de personas muy mal dirigidas o muy mal equipadas en la misión que se proponen llevar adelante. Y el objetivo es armar un oficialismo y con el que concurrieron a las urnas el año pasado, que se parece más a un show que a otra cosa y que comenzó a desintegrarse rápidamente con casos como el de, recuerden, Píparo, Pagano, la propia Villarruel y unos cuantos que ya no navegan en el mismo barco. Figuras irrelevantes, pero que contribuyen a la imagen caótica que proyecta La Libertad Avanza. Con ese propósito, el oficialismo avanzará en los próximos meses en la alianza con la casta y se espera que el entendimiento con el peronismo en provincias donde mantiene el control territorial y el kirchnerismo ya es inviable. Pero bueno, habrá que ver. El PRO, entre tanto, parece que se encuentra en pleno proceso de trasvasamiento, a pesar de los esfuerzos de Mauricio Macri por retener el liderazgo y ordenarlo un poco. Pero miren, hubieron dirigentes de larga trayectoria en el partido, por el caso Federico Pinedo, que ha sido un moderado, pero que ya empiezan a admitir que Juntos por el Cambio es tiempo pasado y que Milei representa hoy la alternativa disponible para hacer la transformación económica que el expresidente Macri no pudo o no se animó a hacer. Y por esta circunstancia Milei y Villarruel, dicen, se pelean en público. Yo creo que hacen... A ver, ¿cómo decirlo? Hacen externa la interna, porque la lucha por el poder real se dirime hoy dentro del oficialismo. Y eso es perder el tiempo. Y eso es algo que el electorado no mira.
lo que mira el electorado es la realidad del presente. Y en las internas de La Libertad Avanza, sin oposición en el frente, los de afuera son de palo.